Estamos de vuelta en Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula. Como le anticipé en el corte, hoy tenemos una alineación de súper lujo, lo cual le quiero agradecer muchísimo a Gerardo Gutiérrez Candiani, que es colaborador permanente de nuestro programa. Hoy tenemos a dos expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez y Juan Pablo Castañón. Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Memo, muchas gracias por invitarme y agradezco a Gerardo también la invitación. Es un verdadero honor porque además el tema que vamos a platicar con ustedes, pues evidentemente es no solo muy importante, ustedes lo conocen muy bien, me refiero a esta primera reunión virtual entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, en el que, como siempre sucede cuando la diplomacia sí funciona, no hay sorpresas, no hubo rispideces, lo que muchos esperaban, que hubiera un pleito, pero yo tampoco vi mucho contenido, no vi tampoco muchas cosas sustantivas, salvo un dato que creo que es muy importante. En el comunicado se menciona que se recupera el acuerdo de alto nivel y me da la impresión que esto tiene que ver y mucho con la contrarreforma eléctrica. Juan Pablo, tu impresión de la reunión y de este punto en particular. Sí, Guillermo, a mí me parece muy interesante tu análisis. Evidentemente hay un mensaje entre líneas. En primer término, la agenda de Biden es la agenda que se impuso en la reunión, y eso quiere decir mucho, porque Biden tiene una agenda para México en donde, si somos socios comerciales, tenemos que ir juntos en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y dentro de eso está lo que tú señalas, los acuerdos para la inversión energética, pero también están los acuerdos para la cooperación en términos de una agenda multinacional, para los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y, por tanto, evidentemente, el desarrollo sustentable en producción de energías. Y están los acuerdos migratorios y, evidentemente, está la cooperación económica para las inversiones extranjeras en México y para la cooperación de ambos países. Ahí yo creo que hay un parteaguas en la relación bilateral, en donde hay nuevamente el retomar de una agenda bilateral que beneficia a ambos países en empleos bien pagados, en inversiones que generan empleo para México y en una agenda de cooperación que también le convenga a México, pero evidentemente en la apertura, en una libertad económica y garantías para la inversión y la generación de los empleos. Gerardo, tu apreciación en principio de la reunión y evidentemente de los temas que comenta Juan Pablo. Tomando lo que dice Juan Pablo, la parte de migración, de implementación de TECMEC, la promoción del sur-sureste y de Centroamérica, lo más importante, pues, la parte de cooperación en temas de salud y todo eso, la verdad es que yo veo muy poca sustancia en el acuerdo. ¿No? La parte sobre todo de cambio climático, que yo creo que fue las dos cosas más sensibles que yo veo, donde no generó un acuerdo o no hubo tema de reciprocidad, pues es en el tema de cambio climático, obviamente, porque se aprobó la ley Combustóleo, ¿no? Después de esta reunión, que va exactamente en contra de los acuerdos que ha firmado México a nivel global, ¿no? De la COP19, del Acuerdo de París, de todo lo que hemos hecho en los últimos años, pues que realmente pues, apruebas una ley absolutamente en contra de todo eso. Y luego el tema de pedir ayuda, el gobierno mexicano traía una campaña de que los países más pobres no tenían las suficientes herramientas y dinero y recursos y no llegaban a las vacunas. Se ve que se pidió ayuda y no hubo reciprocidad. Entonces yo lo que veo es que en los dos temas principales fue muy claro, ¿no? De un lado no hubo reciprocidad en la parte de las vacunas y en el otro lado aprobamos una ley que va en contrasentido de la parte de competitividad y productividad y medio ambiente. Entonces yo creo que fue una reunión al final donde hubo más de acercamiento que de acuerdos. Coincido contigo desde el punto de vista que lo positivo es que salió bien, no tenía por qué salir mal, fue una reunión cordial, protocolaria y además basada en lo que bien dices. Es la primera de muchas y los temas van a ser muy complejos, la relación es por sí muy compleja. Rodrigo, ¿qué les quieres preguntar a Juan Pablo y a Gerardo? Oye, yo quería, ¿celebrarían ustedes
y digo en primera instancia, celebran que se hayan sentado y creen que estemos empezando de cero esa relación, o ya han habido avances, digamos, fuera de foco, y esta reunión era para concretar nada más? Juan Pablo. Yo creo que empezamos de -10 la reunión, porque la agenda de Biden es la que se impuso. Evidentemente es mejor para un México libre, un México de progreso, de prosperidad, de inversión, de generación de empleos, de compromisos. La otra era una agenda de caprichos, era una agenda de caprichos de cada uno de los presidentes, de lo que les convenía en su agenda política personal. Ahora, la agenda con el presidente de Estados Unidos es una agenda seria, de visión de futuro, de compromisos y por el bien común. Me parece que en eso la relación ha dado un gran avance hacia la seriedad, no a nada más llevar una agenda de corto plazo por los intereses políticos de corto plazo de cada uno de los dos presidentes. Ahora, la agenda de Biden se impuso porque es una agenda seria para un proyecto de país y un proyecto de relación bilateral de cooperación. Gerardo. Mira, yo coincido con Juan Pablo. Yo creo que al final la agenda que se había mantenido en los años era una agenda en reciprocidad y complicidad. O sea, al final lo que le convenía a los dos se decía, lo que hacía era, la verdad es que nunca tuvimos una agenda bilateral fuerte, sólida y que vaya enfocado al progreso y al desarrollo bilateral. Yo creo que lo que dice Juan Pablo es real. O sea, hoy la agenda de Estados Unidos está perfectamente clara. No es una agenda de ocurrencias, no es una agenda de conveniencia, que eso es muy importante, y yo creo que quedó perfectamente claro en esta reunión cordial, como tú dices, que era profundamente necesaria, lo que nos pregunta Rodrigo. Yo creo que era indispensable y necesaria, porque nosotros no podemos dejar de convivir y de tener una relación con el 80% de nuestras exportaciones y de nuestro comercio internacional. Entonces, sí es muy importante, pero lo que dice Juan Pablo es real. Al final, yo creo que hoy lo que está en la mesa es una agenda real, bilateral, de temas fundamentales que hoy vimos que no estamos de acuerdo. Uno, en el tema de salud en México, que no se trata igual con la misma visión que tiene Biden, y dos, en el tema de México, que no tiene la misma visión de compromiso del cambio climático. José Centeno, ¿qué les quieres preguntar a Juan Pablo y a Gerardo Gutiérrez? Bueno, yo quisiera preguntarles, ya lo mencionaron, hay un cambio en el estilo de la relación conforme a lo que teníamos con el presidente Trump. Lo que vemos hoy pues es mucha más seriedad. Pero ¿ustedes consideran que ganó algo México o solamente gana cierta impunidad del gobierno de México al poder hacer con esta reforma al sistema eléctrico, por ejemplo, pues lo que quiera, sin que el gobierno de Estados Unidos le haya puesto una nota o un mensaje diplomático? Señor presidente López Obrador, creemos que es un error aprobar esa ley. Eso no se lo dijeron. Creo que desde ahí es un triunfo para el gobierno, pero una derrota para la sociedad. Juan Pablo. Es una muy buena, Pepe, es muy bueno tu punto. Me parece que México gana en el México serio, el México de prosperidad, el México que trabaja todos los días, gana en este sentido porque se impone una agenda de seriedad, una agenda en donde podemos construir hacia el futuro. Es una agenda de que incluso si tienes una agenda para combatir la pobreza, está dentro de la generación de los empleos y de las oportunidades cuando hay inversión y hay confianza. Me parece que el retomar una agenda de seriedad, aunque se haya acordado diplomáticamente cuál era la agenda que era la propuesta por Estados Unidos, es una agenda que le conviene a México, es una agenda que hay que construir y hay que cooperar en ese sentido. Evidentemente también bajo los intereses mexicanos dentro de la cooperación, que es en nuestras propias realidades, con nuestros propios retos, cómo podemos generar prosperidad para ambos países. Y en eso me parece que ahí está la oportunidad, y una oportunidad seria en el trabajo diplomático para hacer comprender dentro de la agenda del nuevo presidente de Estados Unidos en dónde está la agenda de prosperidad que le conviene a México y en donde sí están las realidades de México para poder cooperar. Y ahí es donde tenemos que trabajar,
respetando los acuerdos internacionales que hemos firmado y donde tenemos que mostrar seriedad hacia el futuro. Gerardo. Mira, yo siempre hay una buena y una mala, ¿no? La buena es que yo creo que era un paso indispensable y necesario para el país. La relación con Estados Unidos no nada más es indispensable, sino es fundamental para el desarrollo nacional, ¿no? Eso es lo bueno. Lo malo es que no se lograron acuerdos, lo malo es que quedaron muchos temas pendientes, el TECMEC, la parte de la reforma, la contrarreforma eléctrica afecta los intereses no nada más nacionales, sino internacionales, de manera clarísima. El tema de la cooperación de salud no se dio. En fin, yo creo que al final lo positivo es que hay una comunicación, sea buena o sea mala, pero la hubo, y eso hay que aplaudirlo en los dos países. Y yo creo que queda mucho por construir. La verdad es que tenemos grandes temas, migración, TECMEC, inversiones, salud, muchas cosas que quedaron absolutamente pendientes, y si tú lees el comunicado de manera clara, pues están absolutamente pendientes. Entonces, eso yo creo que es lo importante, lo bueno y lo malo, una reunión profundamente necesaria para ambos países, por nuestra interacción y relación comercial que tenemos, y la otra, pues que al final se manejaron temas que no llegamos a nada, y que yo creo que la consecuencia pues lastimó un poco la relación, como es la falta de apoyo en el tema de salud y la falta de compromisos con la parte climática y con la parte de respeto al TECMEC. Vamos a ir un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto en Grupo Fórmula, precisamente para hablar de lo que hay que esperar después de esta primera reunión entre ambos presidentes. No tardamos nada.